Ahora sí. Muy bien. Les pregunto a ambas. Enseguida me dejo ver que estoy aquí solucionando una cuestión técnica. Eh, ¿Cómo les fue con la lectura del texto? ¿Cómo les fue con la Ah, lectura? ah, Andrea, Mónica, ¿cómo les fue con la lectura del texto? profe, bien, pero yo no lo terminé de leer Sí, porque, sí. pues, porque se lo manda los lunes en la noche, yo no voy al correo hasta el martes por la tarde, ya que yo solo tengo como la noche del martes en el trabajo para leerlo y la verdad depende del flujo de trabajo que tenga, ¿cierto? Entonces, pues por ejemplo, no lo alcancé a terminar porque pues ayer estuve así como súper ocupada. Pero Ah, bien, o sea, estaba muy digerible. Finalmente hay muchas cosas pues que como yo ya vi transmedia, yo ya tengo como en la cabeza, entonces digamos que pues era fácil de leer, sino que es que también tiene demasiadas citas, entonces es como wow, súper complejito. Pues ahí es como tan y esto y acá y vuelves y paras, pero pues en términos generales está como bien. ok, muy bien. Santiago, hola. Estamos preguntando aquí. Ok, Andrea, muy bien, sí. Y estamos preguntando a Santiago de la lectura del texto. ¿No leíste? Santiago está por acá. Santiago, ¿estás por acá? Ok. No sé si tienen errores de conexión. Muy bien, listo, Mónica. Le hiciste una lectura un poco pormenorizada de la que alcanzaste a terminar. Muy bien. Andrea también, Sebastián también leyó. Santiago, hola. ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? No sé qué le pasa a Santiago entonces. Muy bien. Como abrebocas, como para amenizar este encuentro de hoy, eh, y vamos a hablar de estos conceptos, ya nos vamos a aterrizar bien. Vamos a ver lo siguiente. Saben bien que acá no nos da para reproducir videos. Yo les mando igualmente el link como hemos venido haciendo por el chat. Veámoslo un momentico. Ya volvemos, por favor. Listo. Ahí les acabo de dejar el link en el chat. Veámoslo, Estefanía, Mónica y Santiago, por favor. Ya volvemos.
Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Bien, qué bueno. Estamos viendo un video que les dejé en el chat. Veámoslo por favor y ya regresamos aquí. ¿Sí? Bueno, profe. Ok, gracias. Chicas, hola, listo. Sí, Sí, profe. Mónica. Ok, muy bien. ¿Y Valentina? Valentina creo que apenas lo está viendo. No, profe, apenas lo estoy viendo. Bueno, sí. ¿Y Santiago?
Santiago, ¿me escucha? No coloca ni siquiera nada en el chat. Santiago. Muy bien. Entonces, pues mientras Valentina lo va viendo, conversemos nosotros entonces. Bueno, Mónica, ¿listo, Valentina? Ok. Bueno, de la lectura del texto, vamos a hablar un poquito de lo que vimos en este video, que también tenga como la intención de amenizar un poquito. Mire qué pasa con esa personificación de las redes sociales. ¿Qué observaron ustedes ahí en ese corto video? ¿Qué observaron Estefanía, Mónica, Valentina, esa personificación de esos videos? Santiago, usted está por acá. ¿Sí me escucha? No estás interactuando por el chat ni siquiera. No sé si estás entonces acá o tiene inconvenientes. Pero bueno, les pregunto a las tres entonces, ¿qué vieron ustedes, qué pudieron vislumbrar con esa personificación de las redes sociales? Bueno, ustedes están por acá. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, que es un poquito intermitente. ¿Que Pero cómo, pues, cómo así? Sí, perdón, Mónica, que Estefanía pregunta que cómo así, ¿qué opinan ustedes de esa personificación que se hizo de las redes sociales, en este clip de video, en este sketch? Sí, Mónica. no, pues, o sea, es muy charro cómo le dan personalidad a lo que pasa dentro de una red, ¿cierto? Pues porque yo, por ejemplo, bueno, sí había visto unas como muy así, o sea, no sé, yo de pronto no soy muy usuaria de Facebook, Tinder me parece muy charro, pues porque yo de Tinder siempre he pensado eso. Pues Tinder es más como, pues sí, pues sí, como para encontrar con quién tirar y a mí realmente Tinder, pues nunca he descargado Tinder, por ejemplo. Entonces me parece pues como muy gracioso, pero uno sí se va dando cuenta de que más o menos así pasa. En Instagram, sí, pues sí es mi charro, todo el mundo sí podría decir uno que sí. Se cree fotógrafo y pues algunos, no todos, ¿cierto? Igual a Sí, mí me parece que hay cosas muy chistosas, pero cada red a final de cuentas tiene lo suyo y dependiendo pues como de la frecuencia o de lo que vos quieras con la red, tiene su uso. Yo creo que la pusieron más como, bueno, también está la exageración porque los enchufes son muy graciosos y de la exageración siempre se hace chiste, pero sí hay gente muy así, o sea, muy que toma las redes para hacer un montón de cosas que es como súper loco, pero bueno, si no lo había visto como tan personalizado. ok. Muy bien, Pues, Valentina. pues No sí, sé, es como Mónica. una pequeña muestra de cómo funcionan, diría yo, al final de cuentas. Ok, muy bien. Valentina. Estefanía no tiene micrófono habilitado. ¿Y Valentina dónde está? Y Santiago. Y Valentina. Hola, profe, sí, es verdad, pues es que es ver como realmente como las redes sociales ya se van volviendo como más personalizadas, por decirlo así, pues muy interesante, la verdad. Profe, ¿ya me escucha? Sí, sí, ya te escuchamos.
Ah, ok. No, profe, pues estaba diciendo que es muy real y que es cierto que uno muchas veces pues utiliza como las redes para cosas que no son. Sí, Pues que muchas veces los creadores tienen como un propósito de contenidos que los usuarios puedan subir, pero en realidad uno como que las toma de otra manera y así. Entonces, pues es muy charro que como que evidencien esos sí, problemas de los creadores en el video. está bien, pero mire que esa personificación aquí nos está aludiendo. ¿No creen ustedes que son las características de los usuarios de esas redes? Eso es lo que ustedes están diciendo en parte. O sea, la personificación que ellos hacen en esa puesta en escena de cada red social, básicamente lo que nos están mostrando es cómo son los perfiles o los comportamientos de los usuarios en cada red, ¿cierto? Y también como diciéndoles de alguna u otra forma la lógica operativa de cada red social. Instagram con sus fotos, YouTube con la reproducción de los videos que muy charro ese plano ahí donde esa parte de esa secuencia donde creemos que se para el video. O sea, cosas muy cotidianas, pero que en sí mismos nos están advirtiendo de algo, y es que, por un lado, pensamos nosotros que las redes sociales tienen una función en particular, ¿cierto? Y que también depende de los usos que nosotros hacemos de ellas, ¿cierto? Entonces ese video quería iniciar con él para conversar, no es en términos de redes sociales, sino la articulación de un espacio virtual, en este caso una red social digital virtual, en función de eso que comúnmente conocemos como usuarios, prosumidores, en fin, que eso fue lo que nosotros leímos en el texto. Por cierto, Valentina, usted leyó el texto. Santiago, Valentina no me ha dicho si leyó el texto. Sí, profe, yo sí me lo leí. Ok, muy bien. Entonces, el aterrizaje de ese concepto que si bien Mónica lo ve en otras asignaturas y todo, es importante entender lo siguiente, perdón, varias cosas, y es que de entrada se nos va a plantear complejidad como la definición del término, dado de que existen o hay varios términos ahí circundando y que a veces no sabemos cuál utilizar de ellos, los que existen, y que por otro lado, cada término tiene un sentido de ser, que por eso es que a veces nos representan dificultad, complejidad. Utilizarlos porque obviamente no comprendemos su significado o cuando lo utilizamos, pues lo utilizamos mal, ¿cierto? Ahora bien, antes de iniciar con esta discusión con respecto a ese texto, habíamos mandado dos. Ese texto del prosumidor de mi red y también les mandé un link de un blog. Ese blog también lo leyeron Estefanía, Valentina y Mónica, no sé si lo alcanzó a ver. Sí, profe. Sí, No, profe, yo sí no lo alcancé a leer. ok, Valentina. Sí, profe. También. Santiago tiene como inconvenientes con el tema de conexión, muy bien. Ya cuando puedas, Santiago, si te da, participas por el chat. Listo, lo importante es que vayan ustedes escuchando. Bueno, chicos, entonces, el blog hay una definición muy somera, muy simple, ella muy aterrizada en términos del marketing, del mercadeo, de la publicidad, porque es un término, el prosumidor, perdón, es un término utilizado más que todo en esas áreas, en esas disciplinas, ¿cierto? Y lo que nos empieza a decir el texto es otra cosa, ¿cierto? Ahora bien, antes de arrancar, quiero retomar comentarios, preguntas, inquietudes, cosas que les hayan llamado la atención. Primero pregunté si lo habían leído, hasta dónde lo habían leído. Ahora bien, díganme entonces las tres, Valentina, Mónica y Estefanía, qué lograron ustedes como capturar o interpretar de ese texto de lectura, del prosumidor y frente al concepto de mi red. Profe, ¿me puede repetir que es que se le cortó horrible? Pues no sé si fue solo a mí. No sé, bueno, listo, te repito, pero el resto me escuchó, Mónica y Valentina me escucharon. No, profe. Tampoco. No, profe, yo tampoco la escuché. Estoy preguntando básicamente qué interpretaron ustedes, qué les llamó la atención o qué inquietudes les generó el texto que debíamos de leer.
Profe, yo para ser sincera no entendí bien lo del término Emirec. Listo, muy bien. ¿Qué otros aspectos te llamó la atención? Muy bien, dudas, comentarios para recopilarlos todos en este momento y arrancar. Profe, pues, por ejemplo, para mí el término de Mirex es completamente nuevo. Sí, Lo del presumidor me pareció pues muy interesante que si bien digamos que se acuñó ahí como con la transmedia y eso, con Jenkins, veía pues al principio como que hablaban que el término viene incluso de siglos muchísimo anteriores, solo que no se tomaba pues como eso, o sea, no se consideraba como el presumido, sino que en ese momento, digamos, pues era natural que lo que tú consumieras era lo mismo que producías. No sé si me hago entender. sí, sí, muy bien. Eso. Ajá. Valentina. Profe, es como ver como realmente como detrás de algo como tan simple que usamos todos los días, hay algo como más complejo que pues como forma como algoritmos y todo eso para poder como brindarnos la información que nosotros estamos buscando de otra manera más simplificada, por decirlo así. Muy bien, Valentina, muy bien. Todo lo que ustedes acaban de decir, chicas, la pregunta de Estefanía, la, la, la reflexión o más bien el comentario que hizo Mónica frente a esa historicidad del término, Valentina que plantea ese uso como uno cotidiano del término, de esa categoría, muy bien. Santiago, gracias. Vamos a ver qué nos dice Santiago, les comparto. Profe, a mí lo que me quedó más claro fue que se toman todas las personas como receptores emisores. Muy bien. Gracias, Santiago, muy bien. Yo hice también la tarea y extraje algunas líneas de ese texto, que eso se los coloqué en el Drive. Eh, Perdón, se los coloqué en el Drive para resaltar aspectos que son de suma importancia entender, que si bien nos interesa, obviamente, diferenciar, conocer el significado de cada uno de ellos y diferenciarlos entre ambos, hay que considerar ciertos aspectos a la hora de emplearlos para denominar o a alguien o a un conjunto de personas o entender toda esta dinámica comunicativa de los consumidores, porque es que esto lo tenemos que analizar a la luz de, ¿qué? De los procesos comunicativos, no solamente qué significa cada uno, sino cuáles son sus roles, sus papeles dentro del proceso de comunicación. Ese texto que tiene por nombre Prosumidores en IREX, análisis de dos teorías enfrentadas. Básicamente, de entrada, el encabezado, el título nos dice que hay dos concepciones que están en pugna, ¿cierto? Que por un lado, ¿cuáles son? Pues obviamente el concepto de prosumidores y Emirex, ¿cierto? Perdón, el texto nos empieza entonces a hacer un desglose de la parte un poco histórica de este concepto del prosumidor. Es un concepto que nace, todo esto nació por allá en los 70, 60, 70, es decir, el contexto histórico de esto, lo que estaba pasando en los estudios de comunicación era que, nótense bien que las teorías que hemos expuesto nosotros, que hemos visto, que vimos de teoría de la comunicación, todas ellas fueron muy clásicas, muy transmisionistas de la información y de los contenidos. Pero en los 70 se empezaron a preguntar propiamente de esas otras posibilidades que pueden tener esos receptores en términos de interactuar con el contenido, con las informaciones, con los mismos mensajes, ¿cierto? Entonces, esos dos conceptos nacieron a la par. En ese momento, en particular, en los años 70, de en adelante, y muy importante este señor, Marshall McLuhan, creo que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Este señor plantea algo muy relacionado con lo tecnológico. Tiene una premisa fundamental y muy simple. O sea, dentro de la misma premisa es simple en su construcción, pero tiene una profundidad grande, en términos de que él afirma, el medio es el mensaje,
¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el medio? No solamente la televisión. Este señor se dice que fue un visionario, un adelantado a su época, porque él prácticamente avisoró lo que nos está pasando en este momento, lo que nos ha venido pasando, nos está pasando en este momento y lo que nos va a pasar en términos de las tecnologías digitales. ¿Cierto? Entonces, al decir este señor que el medio es el mensaje, básicamente lo que está planteando es que puede existir diversidad de contenidos, de informaciones, de diversidad de características de los mensajes, pero lo que importa es el medio, es decir, la adecuación tecnológica del mismo medio como tal. Noten ustedes que si en ese entonces no había celulares, hoy por hoy podemos decir de que qué significa para nosotros en nuestras vidas cotidianas el uso del celular, de un dispositivo móvil. ¿En qué se convierte? Ese es el mensaje en sí mismo. Alberga multiplicidad de plataformas, de aplicaciones, esto o aquello. Tenemos muchas informaciones en estos aparaticos, ¿cierto? Pero el mismo mensaje como tal es el medio, porque es la tecnología en su forma más revolucionaria y en su forma más avanzada, ¿cierto? Y que eso se articula precisamente con qué, con las necesidades que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra vida común y corriente, ¿cierto? Para todo necesitamos ya esto. Noten ustedes que si ustedes van a llamar, si por ejemplo Valentina necesita llamar a Estefanía, no la va a llamar por el teléfono fijo, muy seguramente, esa sería de pronto la última opción. Y de hecho no se nos pasa por la mente, no, ay, no tengo minutos, pero tengo datos, WhatsApp, ¿cierto? Le pasó algo a mi teléfono y no le están funcionando la aplicación, de bueno, tocó llamar, ¿cierto? Entonces, esa es la premisa, esa premisa nos lleva a esto, que la tecnología se incorpora de tal manera a nuestros cuerpos que se convierte casi en una extensión de él, ¿cierto? Entonces, señor, empiezan a aparecer ese concepto de prosumidor en mi red en los años 70, con todo un tema de la tecnología muy articulado ahí. Y entonces empieza el gran debate acá. Dice, Emirrec y prosumidor no evocan la misma realidad. La prosumición es un proceso de raigambre económico, mientras que la teoría del Emirrec se centra exclusivamente en el ámbito de la comunicación. Esta premisa es fundamental. ¿Por qué? Porque el prosumidor se entiende desde una lógica económica, ¿cierto? Mientras que este concepto del Emirrec es desde el ámbito de la comunicación. Como quien dice, hemos venido utilizando mal el término del prosumidor en la comunicación. Ya vamos a empezar a hablar de entonces de ese prosumidor, porque es que lo empiezan a ver desde lo económico, ¿cierto? Dice acá, a diferencia de toda una serie de nociones que dialogan de cerca con la dimensión claramente economicista y mercantil del prosumidor de Tobler. Tobler es un investigador francés que es el que acuña ese concepto de prosumidor, ¿cierto? La noción de Mirrec evoca implícitamente cuestiones vinculadas al campo de la comunicación y desde su origen se centra en procesos comunicativos dialógicos, democráticos, no jerárquicos y horizontales. Entonces, ya tenemos una primera mirada acá, una perspectiva muy importante a tener en cuenta, y es, ese prosumidor se entiende desde una lógica económica mercantilista, ¿cierto? Ese concepto empiezan a ser como lo que decía Mónica, que eso se veía, no en realidad siglos pasados, pero sí desde que empezó a solidificarse cada vez más un modelo económico capitalista, y esto se vio fuertemente reflejado ese concepto del consumidor como el acto del consumo activo de las personas, obviamente de una serie de productos o servicios, ¿cierto? Entonces el prosumidor es alguien que básicamente le da como una dinámica a la economía. Entonces ese prosumidor se entiende desde esta mirada. Mientras que la visión que nos dice el texto que debemos de tener en cuenta es esta, Emirrec. ¿Por qué? Porque son emisores receptores, dos individuos, perdón, un individuo que cumple ambas funciones en un proceso comunicativo que debe ser dialógico, democrático, que no sea jerárquico y horizontal. ¿Cómo así? Porque el prosumidor, este prosumidor desde lo económico, como lo estamos diciendo, asumido o inserto en un proceso comunicativo, no va a ser horizontal, va a ser jerárquico, va a ser vertical. Es decir, está supeditado a unas normas de mercado, ¿cierto?
ese blog que nosotros vimos ahorita, les coloqué a leer, que Mónica no lo leyó, es un blog que habla del concepto del prosumidor con una definición muy simple, pero es un prosumidor desde el mercadeo, desde el merchandising, ¿cierto? Es un prosumidor que interactúa con contenidos, pero para generar todo un asunto de reconocimiento de marca de productos y servicios, ¿cierto? Que lo debes de, entonces de mirar, Mónica, para que entiendas lo que estamos hablando. Ese prosumidor, con ese blog que yo les coloqué a leer ahí esa nota, esa nota de opinión, nos abordan el concepto del prosumidor desde el punto de vista del mercadeo, de lo publicitario, y que ese prosumidor ahí simplemente está destinado a darle un valor, un sentido a la marca. Entonces nos muestran unos pantallazos de imágenes, ¿se acuerdan, chicas? Que de Auteco, que una campaña incluso de Coca-Cola, en fin. Entonces nosotros pensamos que somos prosumidores en términos de que nosotros participamos publicando cosas de una marca, de un producto, un servicio que nos están ofreciendo, y no precisamente es un prosumidor real, es un prosumidor pensado desde la lógica económica. ¿Listo? Mientras que el prosumer lo asume desde otra perspectiva, ¿cierto? Nos dice a manera de título, la mirada economicista del prosumidor como sustento del mercado. Entonces el texto nos empieza a relatar una serie de estadios históricos, de etapas, donde nos habla de unas olas que nos mencionan que son momentos históricos donde ha evolucionado el empleo de este término del prosumidor. Importante resaltar que dice acá denominado tercera ola, porque es a partir de los años 40 del siglo XX que empieza a aparecer este concepto de consumidor sobre una base de alta tecnología que permite la producción de los propios bienes para el sustento del mercado. Este proceso se muestra de forma evidente en el mundo digital. Aquí es donde nosotros nos debemos de ubicar. ¿Por qué? Porque entonces la lógica de la economía capitalista no solamente queda concentrada en los modos de producción de otro tipo, sino que se ve reflejado en el escenario digital, sean redes sociales, sean otros espacios virtuales, lo que consumimos a diario, ¿cierto? Entonces no quiere decir de que hoy por hoy existen redes sociales como miramos ahorita con el Sube TV y eso sea muy chévere, muy gratuito. No, recuerden que cada red social hay unos magos, unos místicos ahí detrás de todo eso que capturan nuestra información. Toda la información que tú metes en tu perfil lo convierten en algoritmos y no es gratuito de que las plataformas, tanto en la parte de plataforma de interfaz de una red social, vaya cambiando. Les hago una pregunta, que si bien de pronto no es que la utilicemos mucho, sabemos de esos cambios, de esas transformaciones, de estas plataformas, en su interfaz y su iconografía y en diversidad de elementos que componen las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué elemento o qué reacción, qué opción apareció recientemente en Facebook para los usuarios? Es nuevo. ¿Qué me importa? ¿Cómo? ¿Qué me importa? Se llama así. Sí, es algo así, me importa. Es un emoji, es una expresión paralingüística que nos está diciendo, o sea, no tenemos solamente el me gusta, que es la manito, y el me encanta, que es el corazón, sino que está me importa o me interesa o algo así. Ya siguen me enoja, me entristece, porque aparecen esas cosas. ¿Cómo hay que me importa? O sea, colóquense ustedes en términos de un usuario, poniendo que ustedes utilicen mucho las redes sociales. Tú haces una publicación de un contenido, haces un post y publicas algo, y alguien reacciona a ese post, a ese contenido tuyo y le da me importa. Ese me importa, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué creen ustedes que puede significar para un usuario? Andrea, Mónica, Santiago, Valentina, les estoy preguntando. Profe, pues desde Sí, mi perspectiva, a mí cuando salió esa reacción, pues bueno, yo sé que salió como por todo lo del COVID y por las situaciones que se estaban publicando en redes sociales, las situaciones difíciles de las personas, como el apoyo y esas cosas.
pero a mí pues como que yo en realidad no encuentro en qué publicaciones utilizarlas. Sí, Pues ok. no, a mí no me parece como muy útil. Pues Ok. creo que en realidad está como muy, no sé, como muy a la deriva. Es que mire lo que se queda acá, me dice por acá Santiago. Profe, quizás esté interesado en algo. Yo estoy en un grupo de Facebook y lo usan para eso. Ok, muy bien, Santiago. Podemos ver ahí una especie de uso, una optimización de esa redacción. Pero a ver qué más puede aparecer. ¿Qué tiene usted, Mónica? Sí. Yo no tengo ni idea, yo soy cero usuaria de Facebook. Yo tengo Facebook abierto, pero No importa, Mónica, es un ejemplo. Lo puedes trasladar al caso de Instagram o otra red social que conozcas, no necesariamente que utilices, pero sí conoces de estos iconos, de estas reacciones. ¿Qué piensas tú para qué puede servir esto para los usuarios? ¿Qué implica? pues que el de mi interesa de Facebook. Lo que tú quieras, cualquier O cuál. reacción. Puede ser de Pues lo Instagram, que pasa es que, o sea, yo soy usuaria de Instagram, pero es que Instagram no tiene reacciones, solo tiene un corazón de me gusta las fotos o el sí, emoticón clásico, pues para uno reaccionar a las historias, ¿no? No, sí, no es como pero al fin y al cabo son tan complicado. o sea, puede ser cualquier otra reacción, ¿no? Aquí estamos, aparte de que sea el me interesa, me gusta, me encanta de Facebook, puede ser el corazón de Instagram. Todos son expresiones lingüísticas, paralingüísticas, de hecho lo llaman, que en sí mismo están sugiriendo una acción del usuario y un sentido en esa acción. ¿Cuál es esa, cuál crees tú que es esa, que son esos sentidos, esas acciones? No, pues el mero, o sea, el de Instagram es simplemente como, ahí lo vi, me pareció cool, no más. O sea, que entonces yo no podría, en el caso de Facebook, que todos sonamos me gusta, eh, darle me gusta es solamente porque me gusta, pero puede también ser un asunto de que me interesa esa publicación, esa información. O son Pues totalmente, yo creo que todas las reacciones de Facebook ya te llevan, entonces, digamos, a expandir un poco la cosa, o sea, como que ya no es solo me gusta, entonces anda a comentar, sino que pues ya también me encanta, me ríe, me enoja, sí, pues es que me ríe, me da risa, una cosa así. Entonces, pues digamos que es un poco más claro en sí lo que generó en es que hay ti la algunos. publicación. Ah, muy bien, Mónica. Valentina, ¿qué opinas tú? Lo ve, la verdad, yo no le encuentro sentido como a ese cosito, porque, pues, o sea, yo lo logré utilizar una vez con un perrito, y ya de resto, con nada más, pues no le veo sentido como a eso. Pues la verdad sí estaba como muy a la deriva, pero, pero sí, ya prácticamente casi todas las reacciones de Facebook nos llevan como a eso, porque ya hay muchas y de hecho creo que ya el me importa, creo que ya lo quitaron, no sé por qué. Vamos a eso, muy bien. Que yo creo que todos conocimos el caso. Ah, Estefanía, ¿qué ibas a decir? Estefanía, activaste el micrófono. Sí, Santiago, vea, el caso de Facebook hace mucho tiempo, ahora no sé cuándo, me recordarán ustedes, con la manita hacia abajo, el no me gusta, ¿se acuerdan de eso? ¿Por qué lo quitaron? ¿Cuál fue como lo que empezó a pasar en términos de los usuarios para haber quitado el no me gusta? ¿Qué escucharon ustedes? Valentina, Santiago, de pronto saben, Mónica, ¿no se acuerdan? Hubo una discusión No, que profe, ni idea por qué lo quitaron. lo quitaron, y era la manito hacia abajo. Perdón, ¿qué quitaron? ¿Qué quitaron? Me La, mani- perdí. la manito hacia abajo. O sea, usted conoce el like y el me gusta, que es la manito de Facebook. Sí. Pero es que Ah, esa no fue como de las primeras expresiones extra que tuvo Facebook. Entonces, pues yo me imagino que es por la evolución. no, Pues pero es como la evolución de las cosas. Ya no es manito arriba, manito abajo, sino lo amo, me da risa, me no, enoja, pero me Mónica, el entristece. No. like siempre ha estado. Ese es yo creo que le queda identificado Sí, Facebook. por eso. O sea, es que el like no lo puedes quitar. Pero no, pero Pero también estaba el del hacia abajo. Antes estaba el de la manito hacia abajo.
Sí, pero es que antes solo existía, o sea, el primero que existió con el que nació Facebook fue solo like, la manito hacia arriba. Sí, Como yo lo vi fue que luego añadieron el de la manito abajo como una prueba pues de extender las reacciones sí, que tiene Facebook. sí. Si bien lo quitaron es porque ya tienen un montón de expresiones más que cubren esa manito hacia abajo, que es como me Pero no, entristece, me enoja me parece y muy esas interesante lo que cosas. estoy diciendo. Yo en lo personal opino que las otras expresiones como el me encanta, me divierte, me entristece, me enoja, no alcanzan a cubrir el de la manito hacia abajo. El de la manito hacia abajo es no me gusta, eso es muy claro, ¿cierto? O sea, no Sí, tiene usted, total, pero es solo no me gusta. Es que no sé, cuando digo me enoja o me entristece, es como, pues igual no me gusta, más rabia, es como no, pues malditos. se entiende, pero es que mira en términos de los significados. Imagínate que tú publiques algo en Instagram, ¿cierto? Y que Instagram no solamente tenga el corazón de que es el me gusta en Instagram, sino que le añadan otra reacción más, donde diga no me gusta. Eso genera un impacto, ¿no crees? En el mensaje, obviamente en el significado. Eso es lo que estamos mirando acá. En la implicación de ese no me gusta y por qué estuvo y por qué lo quitaron. De pronto no recordamos todos, en fin, ¿cierto? Pero lo que implica no me gusta. ¿Qué hace un usuario comúnmente? Ahora, Estefanía. Hola. No, profe, pues sí, es mucho más fuerte que las otras, pues que los otros emojis, pues que las otras reacciones que uno tiene, porque a mí me gustaría tener. Uh-huh. Eso, pues sí es más fuerte, pues Son, pienso que sí es como más conciso que el me enoja o sea, habría o que, yo creo que es una tarea investigativa que como comunicadores nos deberíamos, ¿cierto? Y es mirar por qué, qué razones, qué motivos tuvo Facebook para retirar, para implementar el no me gusta, qué pensaban ellos que iba a pasar con el no me gusta y por qué lo retiraron, qué se dieron cuenta, ¿cierto? Sería interesante saber eso, porque eso está anudado precisamente a, que, a los usuarios, a todo un tema de comunidades de usuarios, ¿cierto? En fin, entonces que estaba colocando ese ejemplo porque ese es un asunto que tiene que ver con lo tecnológico y obviamente con las interacciones que realizan las personas y las posibilidades que la misma plataforma, en la misma interfaz le posibilita, ¿cierto? ¿Qué pasaría con Facebook si no tuviera el me gusta? Si haga otras reacciones, voy a pasar otras cosas más, ¿cierto? Muy bien, volvamos entonces acá. Recuerden, ese término de prosumidor empezó a verse, a verse implementado y trabajado de manera fuerte a partir de los años 40 desde una perspectiva muy económica, ¿cierto? Ahí se piensa es un prosumidor, pero simplemente para posibilitar el crecimiento de los nichos de mercado, ¿cierto? Dice por acá, la dimensión económica del término fue renovada y potenciada por este señor, Laskov, otro investigador, quien definió unas características fundamentales del prosumidor 2.0. ¿Saben qué significa ese 2.0? Mónica, Andrea, Santiago y Valentín. Profe, De la web 2.0 fue lo primero que salió, pues como el internet clásico, el teléfono, que uno conoce. Ok. No, ¿Sí, no era eso. no, esa es la antes de Ah. las. Pero bien, vamos bien. Valentina, sí. no, profe, yo no sé, pues pienso que sería como otra versión. Pero no es una versión de como internet, como si actualizara en Google, no. Es un concepto que sirve para explicar como la usabilidad y los cambios o las transformaciones de Internet en términos de la interacción entre lo tecnológico y los usuarios. ¿Cómo así? La denominan web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. No es que sean versiones actualizadas, sino que implican otras dinámicas de interacción. La 1.0 que va la primera era solamente acceder a información y leer, yo no puedo interactuar. ¿Cierto? La primerita que hubo. Ya la segunda, ya eran versiones de la web, ¿cierto?
páginas web, sitios, etcétera, donde los usuarios, aparte de acceder a la información, ¿cierto?, podían también generar ciertas interacciones, comentarios y todo eso, pero ojo que ahí no se estaban generando contenidos por parte de los usuarios, simplemente es interactuar con la información. Ahora la pregunta, antes de con el tema de esas versiones que para que tengan en cuenta, ¿ustedes consideran que si hacen un me gusta, un me encanta, en Instagram me gusta, lo que sea, un comentario en Facebook, un comentario en Instagram, eso es, ahí estamos siendo presumidores, estamos generando contenido? ¿Qué piensan ustedes? No, pues porque yo no estoy creando nada nuevo a partir de ello, solo estoy como diciendo como, ay, bacano, está Bueno, pero bonito. estás interactuando con el contenido, ¿o no? Con un comentario. Sí, pero no, pero el hecho de ser presumidor no es generar otro contenido a partir de ese. Vamos a llegar a eso. Sí, muy bien, Mónica. Valentina y Estefanía y Santiago. Un comentario o un me gusta, una reacción de esto, ¿sería el acto propiamente de un prosumidor o simplemente es una respuesta a una información que está alojada ahí? Pues es también el de un prosumidor, pues casi que según lo que decía el texto, pero usted ya dijo que íbamos a llegar ahí. No, yo estoy preguntando qué piensan ustedes. ¿Ustedes se consideran consumidores cuando comentan una foto, una publicación, hacen un me gusta, un me encanta, lo que sea? O sea, es también analizando lo que hace uno en nuestra cotidianidad y qué hacen usualmente las personas. Es que no sé, pues dependiendo de lo que sea, porque según lo que decía el texto, más o menos es como, pues como que cuando uno interactúa en una red social también está, pues no solamente está consumiendo, sino que también está creando o algo así, más o menos. Oh, qué bien. Valentina. Profe, yo diría que sí, porque de pronto eso. Ay, Valentina, se le cayó muy bien. Ya regresará ahorita. Esas son cosas, son cuestiones que hay que poner en consideración acá, ¿cierto? Porque entonces, volviendo a lo del texto, Valentina no ha regresado muy bien. Queremos que regrese. Ese prosumidor, entonces, vea, la web 1.0 simplemente era la que nos permitía a nosotros acceder a información virtual, ¿cierto? Pero no podíamos interactuar con ella. La 2.0 sí permitía interactuar de cierta manera, pero no participar de la creación de esos contenidos, simplemente interactuar con comentarios, ese tipo de cosas. La 3.0 sí es donde el usuario tiene la posibilidad, utilizando esas herramientas y aplicaciones que nos ofrece la web, para crear contenido propio. Y ya van en la 4.0, de hecho están hablando de la 5.0. La 4.0 tiene que ver algo con el tema de los dispositivos tecnológicos, no recuerdo muy bien cómo es. Y la 5.0 creo que está orientada más a un asunto de la inmersión, ¿cierto? Es decir, cómo lo virtual se articula con el escenario real. Ya estamos hablando ya de otro nivel, ¿cierto? Pero con estas consideraciones que acabamos de hacer, ya saben ustedes que cuando mencionen web 1.0, 2.0, 3.0, ya tendremos hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces, este término, ¿por qué él si era tan del consumidor de lo económico? ¿Por qué fue incrustado en la comunicación? Entonces, esto se vio más que todo reflejado en ese consumidor, un usuario de la web 2.0, ¿cierto? Alguien que consumía información pero podía interactuar con ella, ¿cierto? Entonces supuestamente había una forma de expresión de libertad, customización, escrutinio, en fin. Antes de comprar, esto obviamente es un tema de lo económico, mirar un producto, mirar sus características, buscar elementos, propiedades del producto, servicio, en fin, etcétera. Todo lo que dice acá es muy del consumo. O sea, que nos están admitiendo que ese prosumidor, inicialmente, desde la lógica de la web 2.0, es un individuo que estaba destinado básicamente
a interactuar con el producto que él iba a comprar o el servicio que él iba a adquirir. Pero al fin y al cabo se concreta en una compra. Entonces, la prosumisión, la prosumisión es el acto del que hace el prosumidor, ¿cierto? Resultaría un elemento clave para entender las nuevas formas del marketing del siglo XXI, muy del mercado, ¿cierto? Basadas en la transición de los productos a las experiencias, del espacio físico de venta a la ubicuidad proporcional de los dispositivos digitales y de los procesos tradicionales de promoción y publicidad a las dinámicas de comunicación y diálogo entre marcas y usuarios, originando una evolución que parte del autor como productor único al usuario como prosumidor. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces ya nosotros no necesitábamos ir al éxito del poblado, sino que ya nos metemos al sitio web, vemos la canasta, vemos la oferta de productos, vemos los valores, comparamos, vemos las características del producto, en fin, y luego lo completamos en una compra. Lo que nos está diciendo acá es que ese prosumidor quiere ya es una experiencia de compra diferente. ¿Cómo? No tengo que hacer fila. ¿Cómo? Puedo mirar la comparativa de varios productos sin necesariamente tener que ir a tal pasillo, a tal lado, ¿cierto? Comparar precios, comparar esto o aquello, pero todo es muy del mercado, ¿cierto? Entonces le empezaron a mirar de que ese prosumidor podía interactuar con los contenidos, que son productos al fin y al cabo, de esa manera, incluso hacer preguntas de un montón de cosas, interactuar con ese contenido en estos escenarios, y eso lo tomaron como prosumidor, ¿cierto? Pero mire pues la, la, la gran característica que tiene, es pensado desde el consumo, o sea, desde la lógica de la economía. El prosumidor digital, por tanto, no se configura como un individuo empoderado, sino alienado mediante la conversión de las labores pagadas necesarias para el mercado del trabajo no remunerado. ¿Qué quiere decir? Esto es un fundamental. El prosumidor no es un individuo que es pensado como alguien que es empoderado de lo que está haciendo, sino que está pensado, alienado, en términos de que hace acciones que pueden ser pagadas, pero no necesariamente las pagan, y así se nutre el mercado. Mercadeo digital, por ejemplo. Entre más interacciones tenga un producto, eso genera ganancias, pero ¿para quiénes? Para los otros. Pero nos da la sensación de que nosotros somos empoderados comentando, haciendo esto, aquello, ¿cierto? Entonces, el texto lo que nos hace es un aterrizaje de ese concepto del prosumidor, cómo fue pensado desde varias épocas, desde varios momentos, en términos de la economía, de mercado, ¿cierto? Y que acá nos dicen por qué empezaron, o sea, entendemos que ese prosumidor al campo de la comunicación ya no, o sea, si bien no lo hablan acá desde lo económico, ya lo metieron en la comunicación y nos dice, a pesar de las numerosas referencias que se pueden encontrar en la academia sobre el poder del prosumidor como participante significativo en la narrativa de los relatos y la construcción de los mensajes de los medios digitales, lo cierto es que la prosumición protagoniza procesos de comunicación claramente verticales y que modifica muy poco la unidireccionalidad y estructura jerárquica que manifiestan los más medios. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que les acabo de mencionar. Acá el prosumidor en el escenario de la comunicación está supeditado al consumo, a la interacción de ciertos contenidos, pero no hay una horizontalización de la comunicación. Es decir, es posible que ese prosumidor, o sea, dentro de esta lógica, como la plantean acá, va a haber un prosumidor que está interactuando con los contenidos, pero los contenidos los están elaborando marcas, empresas, industrias, etcétera. Que hay una falsa ilusión de interactuar con esos contenidos. ¿Vale? Porque aquí viene cierto, y aquí me adelanto a lo que dijo Mónica ahorita, perdón, y es que el prosumidor construye, genera contenidos propios con base en otros existentes, mientras que aquí no. Un comentario muchas veces es una producción propia, pero se está respondiendo a un mensaje dado. No hay una producción de sentido diferente. ¿Listo? Chicos, el texto nos empieza a mostrar lo siguiente. La mirada desde el ámbito de la comunicación, aparece este concepto del emirre como un individuo que responde a, es una antítesis de todo lo anterior,
Y ese MIREC, o sea, aquí no lo hablan como procedimiento, sino como un emisor receptor, que es un individuo que es empoderado, ¿cierto? Que no está sujeto al consumo, sino que es capaz de generar otros sentidos y otras significaciones. Un señor Cloutier, francés, investigador, por los años 70, recuerden que tanto el concepto de proximidad y el MIREC se dan en esos mismos contextos, propone un modelo comunicativo en el que todos los participantes tengan la posibilidad de ser emisores. O sea, obviamente también se es receptor, pero también que sean emisores, ¿cierto? Denomina esa teoría, ese concepto, MIREC, emisores receptores, en la que los interlocutores mantienen relaciones entre iguales y donde los sujetos de la comunicación son a la vez emisores y receptores. Ahí se los acabé de mencionar, ¿cierto? El MIREC es emisor y receptor a la misma vez, lo que implica que yo puedo producir y consumir información, ¿cierto? Pero esa producción obedece a unas lógicas propias, no a algo que está dado. Entonces empiezan a aparecer una serie de consideraciones que el texto nos hace en función de que para que se pueda configurar un MIREC debe pasar lo siguiente, ¿cierto? Una serie de principios como por ejemplo convergencia profesional o amateur. ¿Cómo así? Los medios sociales digitales plantean un modelo que hace converger en el mismo espacio tanto a comunicadores profesionales como a usuarios no remunerados. ¿Qué quiere decir? De que hay comunicadores, personas especializadas en el tema, por ejemplo, como nosotros, que también se juntan o convergen en el mismo espacio con personas que son ciudadanos corrientes. Eso significa básicamente que esos amateur profesional están insertos en el mismo escenario, ¿cierto? Están ahí metidos. Estas plataformas rompan la división profesional amateur que imperó en el modelo de los viejos medios. ¿Por qué? Porque es que teníamos antes entendido de que los medios de comunicación clásicos, tradicionales, televisión, radio, prensa, solamente eran hechas por profesionales, ¿cierto? O personas que saben del medio, pero las posibilidades que tenían las audiencias de participar en la producción de los programas, de los contenidos en estos medios, eran nula, no existía, mientras que acá, ¿cierto? Esos emisores, gracias a todos estos escenarios y todas estas plataformas digitales, pueden interactuar a la par que un comunicador con formación. Listo. Entonces eso es un principio que hay que tener en cuenta para poder configurar un MIREC, ¿cierto? Otro principio de isonomía. Isonomía significa igualdad de condiciones para los ciudadanos en términos democráticos, políticos. Es un término que sirve como muy desde la rama de derecho, pero básicamente lo que nos dice es la igualdad de derechos que tienen los ciudadanos, ¿cierto? Y que todos estén en igualdad de condiciones. Trasladado esa definición a este asunto que nos compete a nosotros los medios sociales, de los medios de comunicación y las redes sociales y todos los espacios de comunicación digital, nos dice, los medios sociales digitales superan al modelo de broadcast jerárquico. Broadcast, no es broadcasting, significa, es un término en inglés que sirve para referirse a aquellos sistemas de transmisión de mensajes, es decir, es una cuestión muy unidireccional, lo que hacía la televisión, lo que hacía la prensa, lo que hacía la radio, era broadcasting, transmisión de un sentido a otro de información, simplemente eso. Lo que le está diciendo acá es que los medios digitales superan ese modelo de transmisión jerárquico, ¿cierto? Porque era un emisor que estaba arriba en una igualdad de condiciones a unos receptores que estaban en otra escala y proponen una isonomía, es decir, una igualdad de condiciones donde las producciones de los medios tradicionales y las creaciones de los ciudadanos se presentan de la misma forma en un espacio en el que todos, los grandes medios y otros, unos receptores son comunicadores. Más claros hasta ahí. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Ustedes, por ejemplo, han notado que algunos medios de comunicación, por ejemplo, un noticiero, arman a veces sus notas periodísticas, la noticia, con base en cosas, en informaciones que los mismos ciudadanos proveen. Por ejemplo, colocan un video que grabaron en un celular de de tal y luego le colocan video cortesía de. De hecho, muchas de las notas periodísticas son construidas, muchas de ellas, con base en información y contenidos que los mismos usuarios generan en la red. ¿Han notado eso?
Sí. Mónica, Santiago, Valentina. Estamos por acá. Mónica, Valentina. Sí, profe. ¿Cierto? Sí, Entonces pero eso hace referencias como a eso del periodista es usted y esas cosas, ¿no? Hay una cosa muy particular con eso, Mónica. Cuando dicen el famoso periodismo ciudadano, periodismo hecho por la gente, que eso lo discuten mucho porque hasta qué punto la gente es periodista. ¿Cierto? No es que deben de saber, para eso no hay unas carreras, no hay una formación profesional titular frente a eso. Lo cierto es que la gente se está empoderando de todos estos artefactos, ¿cierto? Todas estas cosas y obviamente de lo acontecer diario y está registrando lo que de pronto los medios no van a registrar. Entonces ahí está esa doble vía. No quiere decir que eso sea bueno o malo, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo que pueden venir al respecto. Lo cierto es que de acuerdo a lo que nos está diciendo el texto, es que no es que nosotros, las personas ya hoy en día, tengan que esperar a lo que limitan los medios de comunicación tradicionales, sino que ya tienen diversidad de contenidos y de escenarios para poder interactuar, ¿cierto? Y que los medios de comunicación tradicionales pues, han tenido que migrar a lo digital, digámoslo así, que se codean con lo que producen ciertas comunidades de usuarios, ¿cierto? Otra consideración es libertad y negociación. Las redes colaborativas y medios sociales se configuran como plataformas abiertas a la participación de cualquier usuario capacitado para la incorporación de contenidos de todo tipo de temáticas, formatos, ideologías y estilos, ¿cierto? Entonces, lo que se nos está diciendo acá es que cualquier persona puede ya acceder a cualquier plataforma, a cualquier espacio y generar sus propios contenidos de acuerdo a ciertas temáticas, formatos, ciertos estilos, ciertas narrativas, etcétera, ¿cierto? Este modelo comunicativo alimenta el establecimiento de procesos constantes de negociación, donde las formas de entender los medios, su identidad, calidad y estética son ampliamente debatidos de forma horizontal en el seno de las comunidades de creadores y usuarios. Recuerden que la palabra clave para entender este proceso de comunicación, donde deben estar insertos los semiregs, o si vamos a hablar del prosumidor desde la comunicación, lo debemos de hablar desde la horizontalización de la comunicación. O sea, donde emisores y receptores estén en igualdad de condiciones. De esa manera es posible entender una verdadera actuación del emirre. ¿Listo? Medio de afinidad y horizontalidad. Se consigue con los medios de afinidad como aquellos que no se distribuyen sus contenidos para audiencias masificadas, lo que hacían los medios de comunicación tradicionales, sino que acá se consideran nichos de usuarios o nichos de personas pequeños que desean tomar parte del mensaje y permanecer conectados con los productores en claras relaciones de horizontalidad. Un ejemplo de ello, ¿cierto? La cercanía y la permanente conexión que existe entre los youtubers y sus usuarios. Los Instagramers, que son otros influencers de Instagram, con sus usuarios. Noten ustedes que un youtuber es exitoso en la medida que no solamente la gente interactúa con ellos, que le dan me gusta, que comparten, etc. Los contenidos de los youtubers básicamente salen, es de lo que les proponen sus propios usuarios. Vaya que un youtuber no haga eso. ¿Qué pasa? Y hemos visto, yo creo que por hoy hemos visto la caída de muchos youtubers y otros que no eran, antes no tenían tantos seguidores y ahora han crecido significativamente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Con esto que acabamos de decir, ¿cierto? Esta afinidad y horizontalidad de la comunicación, cómo es esa interacción entre quienes producen constantemente información, contenidos y los usuarios. ¿Quién tiene un caso en particular? Un ejemplo. Nadie. Ok. Dice acá, impugnación del modelo de broadcast. Broadcast, recuerdan que el broadcasting es la transmisión de información muy horizontal y aquí básicamente lo que está diciendo es que
la cultura participativa horizontal y dialógica propia de estos medios choca frontalmente con esa estrategia utilizada por los medios de comunicación masivos que intentan penetrar en estas plataformas. Entonces, RCN y Caracol tuvieron que emigrar al escenario digital con sus redes sociales, montaron sus redes sociales, su propio sitio web, etcétera, etcétera, pero no podemos decir de que somos consumidores de los contenidos de RCN y Caracol, pues puesto que ellos todavía piensan en una comunicación muy desde lo vertical, o sea, son transmisionistas, mientras que recuerden que los de mi red se piensan desde la cultura participativa, desde la creación de contenidos propios, ¿cierto? Utilizando incluso contenidos que ya están realizados, pero dándoles otro sentido, construyendo otros con base en algo existente, es casi como que reciclar, ¿cierto? Concepto interesante este, hibridación humano-máquina. La web no tiene la posibilidad de identificar el contenido semántico de los productos mediáticos, o sea, los significados de los productos, construidos en formatos de imagen y sonido. Por eso los metadatos introducidos por los usuarios son claves para el funcionamiento de los algoritmos que operan en la creación de las listas, los rankings y las recomendaciones de las plataformas sociales. No es gratuito y pueden hacer el ejercicio. El perfil que tiene Mónica en Instagram y todo lo que las sugerencias y todas las cosas que le aparecen a ella es muy distinto al perfil de Simón. Y no porque porque Mónica es mujer y Simón es hombre, no. Es porque hay informaciones muy específicas de ustedes en esos perfiles cuando ustedes habilitaron su perfil en esta red social y que eso se convierte en información, en datos, en algoritmos, que todos estos genios de la informática que están detrás convierten eso en ¿qué? En una serie de informaciones que a usted luego le van a aparecer como en su bandeja de entrada. En fin, usted dice, me apareció esta almacén de ropa, me apareció este deporte, me apareció esto, aquello. Es porque eso está muy afín de acuerdo a las características de su perfil. Listo. Y eso yo creo que ya lo lo hemos entendido todos. Que los algoritmos sirven es para eso. Entonces, por este motivo, estos servicios facilitan los actos de interacción deliberada, cargo de archivos, visionado, marcado con likes, favoritos, etcétera, que proveen información necesaria para la organización del sistema, ¿cierto? Entonces, cuando dice que hibridación humano-máquina, lo que tenemos que entender lo siguiente, y es que esos likes, como ahora los habíamos colocado, que tan solo es una reacción, eso es una información supremamente importante para él, ¿cierto? Para los que están detrás de. Y ese like se convierte en datos mucho más avanzados que el hecho, muchachos, se traduce en lo siguiente. Usted le da like a una publicación cualquiera, puede ser un amigo suyo, o una cosa que viene en un medio de comunicación, y usted fijo, le van a seguir apareciendo en su bandeja de entrada informaciones sugerentes frente al mismo tema o similares de otros medios de comunicación. ¿Ha notado eso? Pregunto. Mónica, Santiago, Valentina, Estefanía, ¿han notado eso en sus redes sociales? ¿Sabían de eso? Sí, claro, y lo mismo pues la publicidad. O sea, tú buscas cualquier cosa X que estés buscando en algún momento y ya después de eso lo vas a ver un montón de veces. Exactamente. O sea, todo lo que tú tengas cargado en tu perfil es información para las empresas. ¿Cierto? Toda esa información. Pero eso no es malo, o sea, eso hace parte de una economía y está bien. Lo que pasa es que tenemos que entender de que toda la información que nosotros albergamos ahí se convierte en informaciones que son útiles para personas, organizaciones, industrias, pero también útiles para ciertas comunidades de usuarios que no son de pronto como tan malignas en términos de lo que nos representa en términos de la economía. Inteligencia colectiva y metáfora de la biblioteca. Estos medios sociales pueden ser observados como grandes bibliotecas o repositorios de recursos culturales, donde un número elevado de virreyes crean contenidos sobre los que dominan, constituyendo fuentes de conocimiento que pueden ser utilizadas de formas muy diversas. Muy bien. Y el resto, esto que está acá es en relación a lo que estamos diciendo acá, para no leerlo de nuevo. Lo que estamos diciendo acá es que hay gran cantidad de información albergada en diversidad de sitios web y que esas informaciones nos sirven para construir
con fines educativos o construir o generar más enriquecimiento en términos culturales, lo que implica que los usuarios constantemente están construyendo, alimentando el contenido, interactuando con él, creando otros sentidos, otras informaciones, incluso, y que de esa manera se va nutriendo esto, ¿cierto? De una producción constante de carácter colaborativo. Un ejemplo de eso son los famosos, eh, las wikis o Wikipedia, que eso tiene un error. El hecho de que sea tan colaborativo, como todo el mundo tiene acceso a eso, cualquiera puede ser un editor, usted se va a contar con cosas que son verdaderas, o sea, que tienen, fueron construidas con profundidad investigativa, juicio teórico y conceptual, como otras que son unos inventos totalmente perversos, o sea, digámoslo así, hecho por desocupados, o sea, y eso ha pasado. Entonces, por eso uno muchas veces les dice a ustedes, ojo con lo que ustedes encuentran en Wikipedia, ¿verdad? En Wikipedia, porque no todo es cierto, ¿cierto? Ese es el peligro a veces de lo participativo, donde todo el mundo tiene acceso, pero ¿qué pasa con, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, eso fue lo que nos comentó el texto, compañeros. Y esto es una frase también extraída de ese texto que nos dice, es necesario pensar en teorías que superen la división entre emisores y receptores. En el contexto digital de la comunicación, la relación sea entre comunicadores amateurs, populares, profesionales, todos y todas tienen voces de emisores, que se mueven o son movidos por diferentes plataformas o redes sociales. Por ello, el concepto MREC debe ser estudiado desde perspectivas innovadoras, acordes a las nuevas lógicas comunicativas. Una frase que yo creo que es la invitación y la necesidad que tenemos, ¿cierto? Chicos, eh, preguntas, inquietudes. No, mucho silencio. Estamos cansados de hablar, profesor, mucho. Ok. Nada por decir. Todo muy claro entonces. Todo entendible, dice Santiago. Bueno, por favor, vamos a ver la intervención de Scolari, 2 minutos 50 segundos, que nos habla de este concepto de consumidores. Y les recuerdo acá, muy constantemente vamos a ver en nuestro contexto estos términos como consumidor, como AMIREC, que no es tan usual, produsuarios, producers, y entonces uno qué hace con todo eso, cuál de ellos emplear o utilizar, ¿cierto? Eh, Vamos a ver este clipcito de Scolari que dura 2,50. Scolari, ¿quién es? Un investigador, docente, investigador de la comunicación, precisamente de la comunicación digital y narrativas digitales, específicamente con el tema de la transmedia. Él es argentino, radicado en España, y es uno de los teóricos más prominentes de todo este asunto. Él hace una pequeña claridad sobre estos conceptos. Escuchémoslo por favor, si no lo conocen de los presento. 2 minutos 50, aquí les va el enlace por el chat y ya volvemos. Veámoslo por favor.
Muy bien, todos lo vieron. Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Qué opinan ustedes? Los escucho. ¿Qué opinan ustedes de lo que nos dijo Escolar? Compañeros, los escucho. Chicos, los escucho. Mónica o Estefanía, Valentina, Simón. Profe, pues no sé, o sea, básicamente que hace referencia a que independientemente cuál sea el término, que el problema no es el término, sino lo que hacen, pues ahorita como que lo puedes llamar de cualquier manera, siempre y cuando hagas referencia a que el consumidor produce también contenido, o algo más o menos así, entendí. Muy bien. ¿Qué opina Simón? No es Simón, Santiago, no es que Simón. Valentina, Santiago. Sí, profe, que de alguna u otra manera también el prosumidor tiende como a dar como por un like o por un comentario, tiende como a dar como la idea de generar más contenido. Sí. Pregunta, ¿cuál de esos ustedes utilizarían? ¿Creen conveniente utilizar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con Perdón, ¿qué, cuál de qué? cuál de esos términos creen ustedes que es correcto utilizarlo en función de la comunicación? En función de la comunicación. ¿Cuál sería como más correcto? A pesar de que Escolari nos está diciendo que hay una ambigüedad semántica más de significado. Bueno, para mí me parece que el más general es el de prosumidor, como en términos generales, y Recuerden, ustedes se van a encontrar con términos como prosumidor, que ya lo vimos, muy poco usado en mi red, que si bien le podemos cambiar el nombre, no lo puede cambiar el nombre, o podemos hablar de prosumidores, pero desde una perspectiva del EMIREC, es decir, desde procesos de comunicación horizontales. Y algunos lo dicen produciarios, algunos lo llaman así, otros producers, ¿cierto? Son tales que esos términos nos deben de llevar básicamente a lo mismo, a la horizontalización de los procesos de comunicación, donde emisores y receptores están en igualdad de condiciones. Y que bien lo dijo ahora Mónica, ese produce, ese prosumidor, perdón, es una persona, es un individuo, un conjunto de individuos que también que produce propia información. No que solamente replica el mensaje, que le da me gusta, eso son acciones de interacción, pero el prosumidor va más allá de eso, ¿cierto? Es un primer abordaje que hacemos de ese concepto. Escolari nos ayudó mucho y la lectura del texto nos ayudó también a clarificarlos. Y bueno, eso es lo que les tenía por mostrar hoy. Tengo otra cosa que se las voy a... Esta es una intervención. Vamos a hablar de este tema. Si bien hablamos ya del prosumidor, de lo de mi Rex, ¿cierto? De ese rol comunicativo que tiene que desempeñar lo que comúnmente denominamos como receptores o audiencias, hay que hablar de todo un asunto ya de la comunicación digital también. Vamos a empezar a hablar de un tema de lo que él denomina escolar, ecología de las interfaces, no es narrativa transmedia ni nada de eso, sino es toda una construcción como si fuera un ecosistema natural, pero del escenario digital,
Esto dura 18, esta intervención es de conferencias TED. Estas conferencias TED participa escolar y se los dejo acá, por favor lo van a ver. Luego, listo. Dura casi 20 minuticos, muy importante lo que nos dice él, esto lo vamos a retomar clase pasada, clase que viene, perdón. Y bueno, ya para culminar este tema, pregunto de nuevo, ¿hay alguna pregunta, inquietud, algún comentario, algo adicional? Estefanía, Mónica, Santiago, Valentín. No, profe, todo está muy bien. Ok, muy bien. Sí, Santiago, dime. Santiago está colocando algo así ya no se va a preguntar algo. Yo, mientras él va colocando su pregunta, yo quiero ir acá, vamos a terminar, voy a compartir pantalla para mostrarles entonces acá la reconcertación de evaluación, muy importante, tener en cuenta que ese bloque que ustedes van a hacer desde el análisis de la producción colombiana, vamos a ampliar esto, es entre el 29 de junio al 5 de julio. O sea que 29 de julio nos quedan faltando más o menos 2 semanitas y media aproximadamente. 2 semanas, casi 3, para empezar. Razón que, muchachos, la pregunta para esto vamos a hacer asesoría. ¿Cuándo creen ustedes que podemos hacer asesoría? ¿Dentro de 8 días, 17 o el 24 de junio? Profe, pues que primero tenemos que saber cuál es la producción colombiana. Profe, habíamos quedado que era obligatorio la producción colombiana. Pues habíamos dicho aquí en el blog que es un blog que ustedes van a hacer de análisis de una No, producción. sí, pero o sea, yo creí que era de cualquier producción que quisiera. Sí, por eso, es que no estamos hablando de televisión. No, sí, yo sé, sí. Bueno, no. O sea, lo que Estefanía se refiere es a que no necesariamente tiene que ser colombiano. Ah, ya. No, habíamos dicho que fuera una producción colombiana, sea cual sea su formato, pero que fuera de acá. Que una cosa es una producción con temática colombiana, que fuera extranjera, pero eso no es una producción propiamente de acá. Y una producción colombiana no es cine solamente. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la prensa, estamos hablando de la radio, estamos hablando de medios de comunicación tradicionales y obviamente que ya asomamos con todo el tema de la, de la comunicación digital, ¿cierto? Y Pero que es un entonces, a ver, trabajo, me perdí. O sea, que puede ser extranjera siempre y cuando la temática sea no, colombiana o producción interna. no, al contrario, es producción interna. Que Ah, una cosa es diferente a la producción extranjera con temática colombiana. No es una producción colombiana, simplemente tiene un tema de Colombia, pero no es una producción de acá. Habíamos quedado, muchachos, que es una producción de acá, sea cual sea, y que es un trabajo grupal, que ustedes van a hacer a manera de blog, ¿cierto? Eso, como este grupo es tan poco numeroso, y habíamos planteado que este trabajo es grupal, ustedes eligen si van a trabajar todos juntos, o van a ser individual, o van a ser pareja, ¿cierto? Lo que necesito saber cómo van a quedar conformados los grupos y el tema tentativo que ustedes tienen, van a tener, pero no para hoy, sino que me digan dentro de 8 días, o no sé, o me dicen de una vez y hacemos asesoría dentro del 24 o el 17. El 17 de junio es dentro de 8 días, el 24 dentro de 15 días. Y recuerden que hay que entregar entre el 29 y el 5 de junio. O sea que tomen la decisión, chicos, ¿cuándo hacemos asesoría? pero pues creo que primero tenemos que elegir la producción. Pues como yo recuerdo, creo que como somos tan poquitos, habíamos quedado de trabajar todos juntos y de hecho tenemos un grupo por ahí de WhatsApp. Creo que tenemos es primero que definir nosotros qué es lo que vamos a hacer, porque es que una asesoría sin preguntas puntuales no tiene Sí, sentido. listo. Profe, yo pensaría que la asesoría para el 24 y Sí, que dentro de 8 días le aclaramos todo lo que vamos a hacer. listo. Sí, yo recuerdo que ustedes Exacto. decidieron trabajar en grupo, ustedes, hacer un blog, ¿cierto? Sí, Sí. Hacer un blog, Santiago, Mónica, Valentina y yo. eran ustedes tres solamente. 4. 4.
¿Quién es la otra? Mónica, Valentina, tú, Andrea, ¿y quién Y más? Santiago, Santiago, Y Santiago, y los otros no aparecieron. no, no, pues Listo. profe, siempre estamos solo nosotros cuatro. Se conecta a veces otro que no recuerdo cómo es que se llama, y a veces hay otro. En fin, muy bien, no que hay ningún problema. y el otro, pero ellos nunca dijeron nada ni nada, Listo, entonces. muy bien. Entonces, ustedes, excelente. Entonces, a mí me parece que entonces la asesoría sí debería ser el 24. Dedicamos esa clase a mostrar como referentes, a hablar bien del tema, a mirar también, pues, como, recuerden que, ¿no? Ustedes se tienen que, básense mucho en la rúbrica, ¿cierto? La rúbrica, muy bien. Carlos, hasta ahí. Sí, Muy bien. Por acá, que Santiago me preguntó. sí, No, profe, lo que dice Santiago, lo de los textos, es que yo tengo exactamente el mismo problema. Pues Profe, cuando porque los es estoy lunes. que, de acuerdo con ellos. sí, profe, es que es muy tarde. Ok, muy bien, listo. Bueno, eh, tomarme en cuenta eso, muchachos. Muy bien. Pues, Eh, profe, o no sé, si desde otra la vez. misma clase anterior tú nos puedes decir, mira, los textos No, no, son es que lo que estos, pasa es que yo genial, sí si me no, pues tomo la no. verdad tiempo de leerlos porque yo también miro la complejidad que tienen, en fin, pero ustedes tienen toda la razón. Claro, Tiene que tener tiempo, claro. Está muy bien la recomendación. No hay ningún problema, haré todo lo posible por enviarlos lo más pronto posible, así sea pues en el fin de semana, pues, ¿cierto? Pues comprenderán también mis ocupaciones un poco, claro, ¿cierto? obvio. Claro. Entonces, sí, por ejemplo, para entonces ya había que leer un libro, se supone que, Pues, o el lunes más temprano, no sé. ok, muy bien, pero entonces para entonces ya hay que leer un libro, entonces se los envío ahorita, Sí, pues, y para si es un libro, profe, obvio, un como libro en de el 250 resto. hojas, no importa, se alcanza, Te de verdad, espero. espera, muy ¿Quién bien, sabe? mentira, Pues lo ideal es que sí. no, no, 250 hojas no se las lee en una semana. ¿Cierto? Profe, Sí, pero tiene hay mucho gente, tiempo. por eso, o sea, que uno no lo tenga es otro cuento, pero hay No, bueno, gente. es que estamos de jugando con los tiempos de todos. Sus ocupaciones, las materias, las otras asignaturas. Pues es imposible en estas circunstancias, pero claro que Sí, los hay. pero bueno. Por molestar que estoy diciendo eso. Entonces, sí, claro, tratar de enviar los textos lo más pronto posible. Me devuelvo acá, la reconcertación. Vea, yo reconozco que este grupo es un poco numeroso, ya hemos visto, y eso imposibilita en parte la interacción, ¿cierto? Porque de más personas participantes, pues más puntos de vista vamos a observar. De manera de balance, ya terminando esto, eh, terminando esta parte de este primer foro, perdón, haciendo balance, ¿cómo se sintieron ustedes? Mónica, tú no participaste. Sí, Santiago ya me comentó por qué, pero ¿qué pasó contigo? Ay, ya. Profe, no, sinceramente a mí se me olvidó. Cuando me Ah, acordé ya el fin de semana, la página del poli estaba caída. ok, muy bien, listo. Sí, ten en cuenta esto, esto está en el drive y mira el porcentaje que tiene esto. Sí, 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 no. Muy bien, listo. Valentina, Santiago ya me había informado de su inconveniente. En fin, y Valentina y Estefanía. Valentina y Estefanía, ¿cómo se sintieron en el foro entonces? Pues porque ya saben, Profe, ya le conté. Simón, Santiago y Mónica. Lo que estamos diciendo acá, no, Estefanía, me contaste, pero a mí. O sea, ¿qué más notaste del foro? O sea, ¿qué más supe? No, le conté la clase pasada. Bueno, pero bueno, no, yo Así. quiero saber entonces cómo se sintieron con las preguntas, qué más podemos implementar porque viene el otro foro. Mónica y Santiago, importante, no solamente por el tema de la nota de la participación, sino para que generen una buena construcción, ¿cierto? Tengan en cuenta, mira el foro lo que dice. El segundo, iría entre el 15 de junio al 21. ¿15 cuándo cae? El lunes de la semana que viene. Ya viene el otro, ya eso está encima, ¿cierto?
Y las preguntas creo que están siendo bien planteadas, son problematizadoras. Valentina se ve, me imagino que le da miedo participar. En fin, pero entonces tengan en cuenta eso. Y son 7 días. Son 7 días que pues es mucho tiempo, pues un tiempo prudencial para participar. ¿Cierto? Es muy importante eso. Quedamos entonces acá claros en que el 24, miércoles 24 de junio, asesoría. Dentro de 8 días sí me pueden mencionar el tema que han venido pensando. Y vale la recomendación de enviar los textos lo más pronto posible. Muy bien. Preguntas, inquietudes finales. No, profe, todo bien. ¿Vamos bien? Ok. Mónica, ¿alguna consideración final? No, profe, todo bien. Ok, bueno, yo les iba a mostrar una cosa, pues ustedes ya están muy de afán. Se los muestro la semana que viene. ¿Listo? Por favor, vean el link, lo escolar y la conferencia donde participo hablando de la economía de interfaces. Y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, profe, Muy chao. bien. Bueno, profe, Chao, gracias. bien, buenas tardes. Chao, profe. Chao, Valentina, te cuidas. Chao, Santiago, nos vemos.